Bueno, el tema que me tocó hoy es trastornos del calcio, hiper e hipocalcemia. Va a hablar un poquito del calcio, que es el principal componente mineral del organismo. El 99 se encuentra como reservorio en los huesos. El 50-60% se une a proteínas plasmáticas o forma complejos con fosfato y citrato. La concentración total de calcio es de 8,6 a 10,4 miligramos decilitro, y esta concentración va a depender de la concentración de albúmina, y también la unión que se produce con la albúmina del calcio va a depender del pH. Esto es importante también cuando midamos el calcio, porque existen fórmulas que son para corregir según los niveles de albúmina. Si bien no prestan tanta atención al pH, sí nos permiten tener un valor más exacto del calcio, corrigiéndolo con el valor de albúmina. El calcio ionizado libre es el componente más importante. En el plasma se mantiene dentro de un rango estrecho, a pesar, decía la bibliografía, de los grandes aportes que recibimos tanto del intestino como de los huesos. Y el mantenimiento dentro de este rango se lleva a cabo por la acción de tres hormonas, que es la hormona paratiroidea, el calcitriol y la calcitonina. Más adelante lo vamos a ver. Como funciones del calcio, tenemos varias. Forma parte de la contracción y relajación de las células cardíacas, como aumento, y ahí está Gonza, como aumento y disminuciones repetitivos de las concentraciones de calcio plasmático, y se logra por apertura y cierre de canales de calcio en la membrana, que en cada potencial de acción, y desencadena que se libere calcio de las reservas, aumentando la concentración citosólica. Canales en el retículo sarcoplasmático que logran grandes cambios de concentración para la contracción y relajación cardíaca, y son mensajeros químicos como hormonas y neurotransmisores. También, lo que decía recién, liberación de neurotransmisores, participa en la secreción de endocrina y exógena, participa en la coagulación sanguínea. En las dos vías que tenemos de coagulación, el calcio es esencial para los últimos tres pasos enzimáticos, es decir, para la acción del factor 9 en la vía intrínseca sobre el factor 10, el factor 8 de la vía extrínseca sobre el factor 10, y el factor 10 sobre el factor 2 de la trombina. También es parte del mantenimiento de las membranas y, como lo dije al principio, forma parte de los huesos y los dientes. ¿Cómo se regula el calcio? Que es lo que hablábamos al principio. Se regula a través de esas tres hormonas. Acá hay un cuadrito donde podemos ver la paratormona y la calcitonina. La paratormona, glándula secretada por la paratiroides. Ante un aumento del calcio iónico se va a activar el receptor sensible de calcio, que es el que está acá arriba, y con la consecuencia de degradación de la paratormona en las vesículas de almacenamiento que están en la paratiroides, y la secreción por las glándulas paratiroideas de fragmentos inactivos. Por el contrario, si disminuye el calcio, se va a producir una inactivación de este receptor, un aumento de la secreción de paratormona, y se movilizan hormonas ya sintetizadas, con una proliferación de las células paratiroideas. En el riñón, lo que va a producir en todos los segmentos de la nefrona, aumentar la reabsorción. En el intestino delgado aumenta la absorción, y en el hueso la reabsorción ósea, por lo que se aumenta el calcio en la sangre. Por otro lado, la calcitonina es producto de las células parafoliculares C de la tiroides en respuesta a aumento de la calcemia, induce la disminución de los osteoclastos, la absorción del intestino y la reabsorción en el riñón. Hipercalcemia. Es una concentración, se define como una concentración sérica de calcio total por encima del límite superior de la normalidad. Y en el caso de si fuera calcio iónico, mayor a 5,6 miligramos decilitro. Esto es consecuencia de un exceso de la reabsorción ósea, de la absorción intestinal aumentada o disminución de la excreción renal del calcio.
La causa más frecuente en la población general de hipercalcemia es el hipoparatiroidismo primario, y en los enfermos que están, o sea, en los hospitalizados, como principal causa se ven los tumores. La bibliografía decía que sumadas estas patologías originan el 90% de las hipercalcemias. Y se pueden distinguir diferentes grados de hipercalcemia. Cuando es hipercalcemia leve, de 10,5 a 12,5 miligramos de decilitro, moderada hasta 14,5 y mayor de 14,5 miligramos de decilitro, es una hipercalcemia grave, la cual es una urgencia médica y hay que tratarla. Voy a esconder la barra porque creo que les molesta. Ahí está. El cuadro clínico de la hipercalcemia, lo que vamos a tener es, dentro de la parte gastrointestinal, lo más frecuente: náuseas, vómitos, anorexia, constipación y deshidratación. Neurológico, el paciente se va a presentar con letargo, fatiga, dolor de cabeza, confusión. Vamos a ver cambios en el electro, que son un intervalo QT reducido, arritmias, aumenta la sensibilidad a digitálicos y se puede producir paro cardíaco. En lo renal vamos a ver poliuria, polipsia, nefrocalcinosis, nefritis, urolitiasis de calcio. En la sangre puede producir trombosis, y en lo que sería el componente psiquiátrico, ansiedad, demencia, depresión, irritabilidad y psicosis. Bueno, como principales etiologías, que es lo que nos abocamos a las hipercalcemias graves, que es lo que decía que es una urgencia y hay que tratarlo. Con respecto al hiperparatiroidismo primario, es una secreción excesiva de paratormona. El 80-90% se debe a adenomas. Pueden ser adenomas múltiples, hiperplasia difusa, un 10%, o carcinoma, que es el menos del 1%. Se produce en el 0,1% de la población, sobre todo en la tercera y cuarta, quinta década de la vida, 3-1 en mujeres, y los factores predisponentes son la irradiación, el tratamiento con litio y los tiazídicos. Como fisiopatología, no se describió ninguna mutación de este receptor que hablamos al principio, sensible a calcio. La disminución de la sensibilidad al calcio y a la hipercalcemia podría ser secundario a un trastorno en la proliferación de las células de la paratiroides. Después, este exceso de hormona paratiroidea va a inducir la afluencia de calcio, como dijimos al principio, del hueso, el riñón y el tubo digestivo, con el resultado de una hipercalcemia. La litiasis cálcica, que también lo nombré en los síntomas, se va a observar solo en un 20%, y después hay un síndrome neuromuscular que se ve muy infrecuente, se presentan manifestaciones digestivas. Si pasamos a las hipercalcemias asociadas a una neoplasia, las neoplasias sólidas, como cáncer de epidermoides bronquiales, de cabeza y cuello y del esófago, pero también se describieron en algunas hemopatías malignas. La osteólisis local maligna, que son un 10% de las hipercalcemias asociadas a neoplasia, mielomas o cáncer de mama metastásicos que tienen lesiones óseas, pueden ser responsables de un aumento de la reabsorción osteoclástica en el hueso, y esta reabsorción aumentada puede generar la hipercalcemia. Otras causas tenemos el hiperparatiroidismo secundario, que se produce insuficiencia renal con hiperplasia de las glándulas paratiroideas y se eleva la paratormona, y aumenta la retención de fósforo y reducción de producción de calcitrol, con resistencia del hueso a la acción de la paratormona. Después tenemos enfermedades granulomatosas, endocrinopatías, dentro de las endocrinopatías está la insuficiencia suprarrenal, el hipertiroidismo y el pseudocromocitoma. Y causas medicamentosas, como habíamos nombrado, los pacientes que estaban tratados con litio, tiazídicos, aumentaban la probabilidad de tener hipercalcemia. Muy bien. Y por último, de la hipercalcemia vamos a hablar del tratamiento. Como medidas generales,
tenemos la rehidratación, la administración de diuréticos de asa y excluir obviamente los medicamentos que pueden producir hipercalcemia. Como rehidratación se habla de 2,5 a 4,5 litros en las primeras 24 horas. Obviamente el calcio va a disminuir por una dilución primeramente, pero al aumentar el filtrado también se va a aumentar la excreción. Los diuréticos de asa van a facilitar esta excreción urinaria. Se utiliza furosemida en dosis que van de 40 a 100 miligramos en cada 12 horas. Y excluir los hipercalcemiantes, que son los diuréticos tiazídicos, el litio, la vitamina D y preparaciones con calcio que pueda estar recibiendo el paciente. Con respecto a los tratamientos específicos, vamos a tener las calcitoninas, los bifosfonatos, corticoides y los calcicomiméticos y el denosumab. También la depuración extrarrenal y obviamente tratar la etiología de esa causa de hipercalcemia. La calcitonina, primeramente, inhibe la reabsorción ósea y aumenta la excreción urinaria de calcio. Es la primera línea de tratamiento. Las dosis que se utilizan son de 4 a 8 gamas kilo endovenoso o subcutáneo y van a disminuir la calcemia en 2 a 6 horas. Se administra cada 6 a 8 horas y el periodo máximo para aplicarla es de 24 a 48 horas. Va a disminuir en promedio de 0,5 a 1 milimol la calcemia. Como efectos adversos, estas drogas tienen náuseas, vómitos, sofocos y puede dar reacciones alérgicas. Con respecto a los bifosfonatos, actúan sobre los osteoclastos, inhibiendo sus funciones y reduciendo su viabilidad. Son tratamientos que se utilizan vía endovenosa. Su duración de acción varía, depende de la generación que se utilice, pero se asocian a otro agente como son las calcitoninas porque su efecto es posterior, o sea, no actúan rápidamente, entonces se tienen que asociar a otro tratamiento. Con respecto a los corticoides, está en desuso. Aplicar corticoides sí se utilizan cuando, por ejemplo, estamos en presencia de un linfoma o un mieloma que disminuye el crecimiento del mismo. Los calcicomiméticos, como el sinalcaset, activan el receptor de calcio, aumentan la sensibilidad al calcio extracelular y disminuyen la secreción de paratormona y calcio plasmático. Se ve sobre todo su uso en hiperparatiroidismo primario y secundario cuando está asociado al litio. Se aplica vía oral de 30 a 90 miligramos 2 a 3 veces al día. Como efectos adversos vamos a tener digestivos, náuseas, vómitos, artralgias, mialgias, parestesias y puede dar trastornos de la conducción cardíaca y hipotensión. El denosumab lo que hace, inhibe la formación y función de supervivencia de los osteoclastos, por lo que disminuye la reabsorción ósea. Se administra vía subcutánea, 60 miligramos cada 4 semanas, sin adaptación a la dosis si hay insuficiencia renal. Por otro lado, se puede usar la depuración extrarrenal, hemofiltración continua o hemodiálisis convencional, que permite depurar hasta 6 gramos día de calcio. No se puede usar a largo plazo, por lo que se utiliza es como lo que decía, como puente para que empiecen a actuar los bifosfonatos o controlar una hipercalcemia rápidamente en un paciente que lo tenés que someter a una intervención quirúrgica. Y por último, obviamente, tratar la etiología de la causa de la hipercalcemia. Muy bien, hasta acá sería hipercalcemia. No sé si quieren hacer algún aporte, algo. Sigo con hipercalcemia. Sigo con. La hipocalcemia, como definición, es una salida neta de calcio del líquido extracelular en cantidades mayores a las que pueden ser reemplazadas por el intestino o el hueso. Los niveles a veces falsos bajos de calcio se ven cuando hay una hipoalbuminemia, que es lo que contaba al principio, y se puede excluir midiendo el calcio ionizado. No hay un nivel establecido, pero suelen aparecer síntomas graves cuando la concentración de calcio ionizado disminuye por debajo de los 2 miligramos de decilitro. Como
cuadro clínico, lo que vamos a tener es neurológico, parestesias, aparecen los signos de Bostek y Trousseau. El primero es una contractura de los músculos faciales que se produce cuando uno percute en el nervio facial en el ángulo de la mandíbula. Y el segundo, el de Trousseau, se induce aplicando con un manguito de presión arterial a un nivel superior a la sistólica del paciente durante unos minutos. Esto va a producir un espasmo que, que contrae los dedos y no le permite abrir la mano al paciente. Se ve un aumento de la irritabilidad muscular en situaciones de hipocalcemia agravado por la isquemia que va a producir el manguito que le ponemos. También se van a ver muy frecuentes calambres, tetania, debilidad muscular, puede aparecer espasmo laríngeo, broncoespasmo, hipotensión. Nosotros vamos a ver en el electro, prolongación del QT y del ST e inversión de las T. Como etiologías, en las causas en orden de frecuencia, las más comunes son insuficiencia renal crónica y aguda, deficiencia de vitamina D, deficiencia de magnesio asociada a mala absorción o con alcoholismo, pancreatitis aguda, hipoparatiroidismo e infusión de albúmina libre de calcio y citrato fosfato. Entre las causas quirúrgicas, las más comunes es el post-paratiroidectomía, post-tiroidectomía o post-bypass cardiopulmonar. Puede producirse también cuando se administra una transfusión sanguínea masiva con sangre anticoagulada con citrato, cuando la tasa de transfusión va a superar al metabolismo de citrato. También se puede producir con medios de contraste que tengan quelantes de calcio. Durante la hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal y dependiendo de la concentración del calcio del líquido que utiliza. Como tratamiento para la hipercalcemia, hay que realizar un nivel de calcio ionizado, por lo que decíamos que a veces puede ser falso por una hipoalbuminemia. Valores menores a 0,5 miligol-litros se asocian a complicaciones graves y consiste en corregir la alcalosis metabólica o respiratoria coexistente, administrar calcio en bolo de 100 a 200 miligramos en 10 minutos, seguido un mantenimiento de 1,2 miligramos kilo hora. El calcio se presenta como gluconato de calcio al 10%, que 10 mililitros tienen 9,3 miligramos de calcio elemental, y el cloruro de calcio al 10%, que en 10 mililitros va a tener 27,2 miligramos de calcio. La concentración regresa a la normalidad con este tratamiento de 6 a 12 horas, y donde vas a reducir la dosis de mantenimiento en vez de 1 a 2 miligramos a 0,3 a 0,5 miligramos kilo hora. Hay que suspender fármacos que puedan estar contribuyendo a la hipocalcemia, obviamente, y para una terapia óptima vamos a requerir un control de los niveles de calcio, magnesio, fósforo, potasio, la creatinina por la función renal, el electro y el estado hemodinámico del paciente. Como consideraciones anestésicas, que es lo que vamos a importar a nosotros, existen factores que potencian la hipocalcemia, como dijimos, la desnutrición y la albúmina baja, el estado de ácido base anormal y los electrolitos, medicamentos. El artículo que leí nombraba las benzodiazepinas. No estaba demostrado grandes diferencias o cambios significativos con las benzodiazepinas, lo que sí hablaban de que por un mecanismo donde interviene el calcio, que relaja las vías respiratorias ante cambios en las concentraciones, este efecto se puede potenciar. Hablaba también de los barbitúricos, que ya no se usan como anestésicos intravenosos, afectan en menor medida los tiobarbitúricos, el tiopental, por ejemplo. Con respecto a los anestésicos inhalatorios, el efecto inotrópico negativo que causan estos se ve potenciado por la hipocalcemia.
Si se presentan bradiarritmias, si se demuestra hipocalcemia, el tratamiento obviamente es suspender el agente volátil y la administración de sales de calcio. Con respecto a los bloqueadores neuromusculares, lo que decía es que presinápticamente disminuye el grado de despolarización, lo que podría antagonizar un bloqueo muscular no despolarizante, y postsinápticamente disminuye el grado de despolarización producido por la acetilcolina, que podía potenciar el bloqueo. Por lo que cómo va a reaccionar ante una hipocalcemia es impredecible, por lo que se recomienda el monitoreo y titulación de la dosis. Con respecto a los opioides, la depresión respiratoria que inducen los opioides en la acidemia va a disminuir la unión a proteínas con un aumento posterior del calcio. Y con respecto a los anestésicos locales, la hipocalcemia potencia la cardiotoxicidad de la bupivacaína. Después hablaba de la transfusión de grandes volúmenes, que es lo que decía, que si la tasa de infusión es mayor a la eliminación del citrato, va a producir una hipocalcemia. Con respecto a la bomba extracorpórea, se demostró que el líquido de cebado contiene, con el contenido de proteínas y la acidez, influyen a que se produzca la hipocalcemia. Y en el postoperatorio, que dice debajo puede aparecer, la hipocalcemia puede presentarse como laringoespasmo en la fase postoperatoria inmediata, después de una cirugía de cuello, por ejemplo, y puede requerir la reintubación del paciente. Bueno, esas serían todas las consideraciones anestésicas que debemos tener, y esta es la bibliografía que utilicé para la clase.